¿Qué es lo que pasa en la calle previa a la entrada al estadio? ¿Qué es lo que pasa al interior del mismo? Bueno, son temas que vamos a ir abordando, pero ¿cómo se soluciona? Hay un tema social más profundo, es lo que queremos conversar con Roberto Mardones, académico de la Universidad Mayor, quien nos va a acompañar en estos minutos para hacer un poco análisis de distintas perspectivas. ¿Cómo está, Roberto? Muy buenas tardes. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Bueno, primero agradecerle este contacto. Eh, Esta es una situación grave y tiene que ver también, se da en medio de una sensación de inseguridad pública en las ciudades, ¿no? Y que afecta fundamentalmente hoy día al deporte, al fútbol y puntualmente a los clubes más importantes del país, ¿no? Que tienen espectáculos masivos. Eh, bueno, el fin de Estadio Seguro es algo que se podía prever desde ya. Eh, Sí, Evolucionó, recién lo hablábamos fuera de cámara, desde 2011 al día de hoy ha evolucionado la violencia y también la forma de ir a ver los partidos de fútbol. sí, por supuesto. O sea, efectivamente hay un tema con esto de la violencia, ¿no? Claramente, como te decía antes, fuera del aire, ¿no? No, el Estadio Seguro, la ley de Estado Seguro surge en 2011, o 2011 se implementa, cuando la violencia que se vivía en esos momentos era muy distinta a la que tenemos en la actualidad. Y esto yo lo recalco porque efectivamente de por medio tienes el estallido social. Y en ese momento de estallido social, si recordamos un poco lo que ocurría en las distintas calles de tanto de Santiago como del resto del país, muchos, como esto no era guiado por partidos políticos, lo que veíamos eran banderas, entre otras, de clubes de fútbol, digamos, ¿no? Por tanto, ahí hay un elemento importante, pero además, y tras el estallido social y tras la pandemia, tenemos otro fenómeno que es definitivamente la instalación en Chile de grupos de crimen organizado. Y por tanto, a estas alturas, uno ya debiera hablar, y tal como lo decía el ministro de Seguridad, esto ya no es un fenómeno romántico de la barra brava, ¿cierto? De la barra que va a alentar a su equipo, sino que además aquí ya tenemos elementos de crimen organizado finalmente. Hay quienes se han escrito varios libros al respecto de lo que es el fútbol y lo que son las barras. Y efectivamente hay un punto que tratar respecto de cómo estas barras inclusive son financiadas por los propios clubes deportivos. Lo cual me parece súper grave, porque el hecho de que, imagínate, el día del partido había tremendos piedras adentro que lograron romper ese acrílico que es sumamente grueso. ¿Cómo es que entraron esas piedras, digamos, no? A uno que es un ciudadano común y corriente lo revisan varias veces y le quitan hasta lo último, hasta una bombilla, pero ¿cómo entra una piedra? ¿No? La verdad es que es llamativo. Ahora, eso respecto de la acción. Por Mm, tanto, eso quiere decir que Estadio Seguro como tal está obsoleto hace rato, digamos, ¿no? Y de hecho nunca soluciona nada, finalmente. No, claro. no puso Ahora, solución al fenómeno al inicio y tampoco al final. claro, el fenómeno bueno, primero que nada, el crimen organizado se asocia está instalado las barras, está el narcotráfico, Sí. está el alcohol, hay distintos Ujú. flagelos que están incorporados. Ahora, eso ya estaba instalado y lo sabíamos desde antes. Mi pregunta tiene que Sí, ver con el fenómeno del turbazo y lo asocio a la relación sí. con el estallido social, el turbazo, esto de pasarse la valla, de Mm. pasarse ingresar un grupo gratis a un estadio, saltarse. O sea, eso es muy grave y debe ser de alguna manera controlado de otra manera. Ir a buscar, no sé, desde la inteligencia policial, desde el uso de la información privilegiada antes. ¿Cómo anteceder a esa situación? Lo que pasa es que, bueno, hay que tener en consideración también que estamos en una época de transformación digital y que muchas de las cosas que ocurren en la actualidad están en las redes sociales. Totalmente. ¿Sí? Por tanto, desde esa perspectiva, uno podría decir que pareciera que el Estado y su inteligencia, tanto de la policía civil como de la policía uniformada, o los propios mecanismos de inteligencia que tenga el Estado, por lo visto no están anticipando ese tipo de fenómenos, o si lo están anticipando no están actuando como se debiera. El fenómeno de la avalancha o del turbazo, recuerda que lo vimos mucho, lamentablemente, después del terremoto de 2010-2011,
Claro, Después en los lo volvimos supermercados. a ver durante, sí, los supermercados, Mm, cuando la gente, claro, en términos de buscar comida salía con otro tipo de cosas, ¿no? O sea, el fenómeno del turbazo es como bien común, como forma de acción política, como forma de acción, digamos, de las masas finalmente, ¿no? Por tanto, tampoco es un fenómeno nuevo, digamos, ¿no? Así como el incendio, ¿se entiende? O sea, es una forma de acción política violenta que pretende llamar la atención o generar algo, y la avalancha es algo, ¿cierto?, que se está utilizando desde hace mucho. De hecho, por lo visto es bastante común que la gente haga estas avalanchas, por ejemplo, para ingresar a supermercados. Ya sabemos que hay grupos organizados así para es. eso. Entran en grupos, sacan cosas del mercado. Por tanto, esto de la avalancha es una cosa que ya está probada y que efectivamente se sabe que existe. Y lo otro es con lo que decía al principio. O sea, ¿cómo es posible que si esto, basta que una investigación periodística se meta a las redes sociales y pueda dar con que efectivamente esto estaba avisado? ¿Sí? Así es. ¿Cómo es posible que los mecanismos de inteligencia no hayan hecho el mismo ¿cómo se dice? Ese barrido, ¿no?, necesario para poder adelantarse a esto? Porque esto tiene mucho de proactividad. Estamos siendo estamos muy reactivos en cuanto a esto Sí, de estos fenómenos, digamos, en general, diría yo. claro. Ahora, si uno pudiese buscar soluciones, lo primero claro, ya no estamos buscando soluciones para estar dentro del estadio, porque uno podría decir, bueno, No, incorporen más carabineros, pongan carabineros dentro del estadio para que no se detengan los partidos. Eso no soluciona, pongamos más anillos a la entrada del estadio, que no sean 3, sean 4 anillos. No sé, sí, soluciones que tienen que ver con estrategia, pero esto es más profundo, tiene que ver sí, con otros elementos, donde justamente hay que incorporar, por ejemplo, la inteligencia policial, anticiparse, por ejemplo, a los hechos del consumo de alcohol que se produce en un radio de 1 o sí. 2 kilómetros, porque hay consumo de alcohol, porque llegan en estado no normal tampoco los barristas. Pero fíjate que eso es interesante porque uno podría decir que, ya, siempre nos gusta compararnos con Europa, aunque las comparaciones son odiosas y probablemente no vienen al caso, pero el, el- cada vez que uno ve un partido del fútbol inglés o en cualquier parte, hay gente consumiendo alcohol en el estadio. Entonces, probablemente esto ¿Verdad? también tiene que ver con una cuestión mucho más fundamental, que tiene que ver con elementos más de educación, ¿te das cuenta? O elementos de orden cultural, ¿no? Para ir más estructuralmente. Porque finalmente uno no saca nada seguir implementando leyes, que sería como estar poniendo la carreta ante los bueyes, porque si tú tienes leyes que nadie cumple, o no tienes políticas públicas u organismos que obligan a cumplirlas, que es una cuestión importante dentro de esto, entonces claramente vamos a seguir dándonos vueltas y pisándonos la cola. Aquí yo creo que hay un fenómeno fundamental que tiene que ver con que la autoridad perdió autoridad finalmente, ¿sí? Entonces no hay respeto a la autoridad, ¿sí? Y por favor que no se me malentienda, la gente suele confundir autoridad con autoritarismo, ¿no? Y esto no es así. Esto tiene que ver con cómo respetamos la autoridad, cómo entendemos que efectivamente la autoridad nos mandata a hacer algo, ¿no? Y que es por el bienestar de nosotros y de terceros, digamos, ¿no? No solamente nuestra seguridad, sino que la seguridad de las mismas personas que se están pasando en el estadio. ¿Se entiende? Entonces, claramente ahora, lamentablemente, mueren 2 barristas, ¿sí? Al parecer aplastados por un carro policial. Pero entonces uno dice, bueno, dónde está el respeto por la autoridad? ¿Dónde está el respeto que ejerce la autoridad? ¿No? Ahora bien, siempre nuevamente nos tomamos de Europa. Qué es lo que hicieron en Inglaterra con los hooligans? Bueno, cada vez que había un partido estaban todos aquellos que habían sido sancionados firmando en una comisaría. O Mm. sea, probablemente, yo no sé si el Estado chileno da para eso, para que la gente esté firmando cada vez que hay un partido. Pero yo creo que mientras más se le prohíba a la gente hacer esto y no se le educa, o sea, difícilmente va a poder superar el problema de raíz finalmente, ¿no? Mm. Que deviene de probablemente una, un decaimiento, eh, tanto de la autoridad como finalmente de la confianza que tenemos en los otros y sobre todo en nuestras instituciones. En general creemos que las instituciones no funcionan. Y la percepción que tiene la gente es que esto es cada vez más inseguro. ¿Te cuenta? Entonces, claramente hay un problema que es más estructural, que no lo vamos a solucionar poniendo más carabineros o más anillos, ¿cierto?, para entrar al estadio, o teniendo más reconocimiento facial, no sé. Aquí hay elementos que son mucho más de fondo probablemente, que nos va a costar un rato
arribar a ellos finalmente. Claro, y esto genera una situación de alejamiento. Bueno, claro, Sí, sobre todo en estos partidos, o Copa Libertadores o Superclásico entre Colo-Colo y sí, Universidad de Chile. No sé, si uno tuviera que buscar soluciones, bueno, ya el público visitante no existiría, ¿cierto? no existe, claro. Ya no existiría, como en Mm, Argentina, donde prácticamente se juega sin público visitante, y sin eso de alguna público, manera ayuda a exactamente. que haya menos. Pero aquí el problema es que los propios, los propios locales son los que atentan contra Sí, su equipo. Y sí, es por supuesto. paradójico, ¿ah? No, es que estamos en una paradoja que Sí, pues, finalmente vamos a terminar, o sea, esto es una actividad pública, o sea, vamos a claro. terminar entonces teniendo espectáculos donde no haya espectadores, es rarísimo, o sea, efectivamente Es el es primer castigo que efectivamente hay una para medida, Colo-Colo, claro. claro, es efectivamente una medida eficiente, efectiva y eficaz el hacer que los partidos se jueguen sin público. Entonces, pierde la noción de lo público. Ahora, ojo, aquí también tenemos, no le echemos toda la culpa al Estado, que obviamente tiene su rol, pero ¿qué pasa con los privados Así y lo es. que hacen con lo que hacen con este espectáculo? Porque ellos ganan mucho con esto. ¿Sí? Hay mucha plata de por medio. Pero ¿por qué? ¿Cómo es posible que la seguridad de un estadio esté dejada a gente, ¿cierto? Que la verdad, cuando se le viene la avalancha encima, no puede hacer nada, Claro. ¿no? Entonces, que más encima se exponen a ellos mismos. Pero aquí el privado, la sociedad, el Club Social y Deportivo Colo Colo, ¿cierto? Blanco y negro, ¿cierto? Tiene algo que decir en esto. Aníbal Mosa ha salido básicamente a darse unas vueltas, nuevamente pisándose la cola, a bajarle el perfil. Y ojo, esto no solamente tiene que ver con lo que está dentro del estadio, esto también tiene que ver con lo que está fuera del estadio. ¿Sí? Porque finalmente están diciendo no, nuestras sanciones para lo que ocurrió adentro, que es grave, pero lo que ocurrió afuera es más grave. No, es más. ¿Sí? Es más Entonces, ¿cómo? ¿Vamos a subir más los precios de las entradas? ¿Vamos a segmentar más por precio, por ejemplo? ¿Vamos a tener un registro, o sea, efectivamente un registro de denominados hinchas? ¿Sí? Pero ahora, si no purgas a la barra, ¿cierto? A la garra blanca en este caso, o a los de abajo en el caso de la Chile, porque sí, fíjate, ahora, ojo, hay un punto importante. Pareciera que el fútbol es una actividad en la cual estuve leyendo que en Colombia el año pasado, 2024, hubo muchos hechos de violencia. Por tanto, esto no es solamente una cuestión que ocurre en Chile. Entonces, hay algo con esta actividad, ¿cierto? Que probablemente haya que analizar, digamos, qué es lo que está ocurriendo adentro, ¿no? En las cabezas de la gente que va al Sí, estadio. claro, ¿Sí? y no solamente nosotros estamos viendo imágenes aquí, lo que ocurrió en el Monumental, pero antes estábamos viendo algo Adentro. que ocurrió aquí en Playa Ancha, en Valparaíso, con los hinchas de Wander. Ya. Eh, Sí, por supuesto. ti- Un partido con digamos, Colo Colo fue. claro, exactamente, Sí, exactamente. Y muchas veces se enfrentan previamente, citados sí, por redes sociales, sí, haciéndose de alguna manera eco de las redes, enfrentamientos, algo que se prepara que ocurre públicamente sí. a través de las redes, ¿no? Es impresionante. Eh, No, y se toman las micros para llegar se- al estadio. eso, Sí, ese es otro punto importante y ahí hay un tema que no, se toman las micros sí, en Santiago, acá también, pero en Santiago, y nadie dice nada. Y las no, dejan estacionadas afuera, van arriba del techo, o sea, como carabinero en ese sí. minuto también no ahí hay un tema también de la conducción pública, porque esto está Cómo la fuerza lejos del pública estadio. interviene. ¿Mm? Sí. O sea, cómo la fuerza. Yo estuve viviendo un tiempo cerca del Estadio Monumental y veía varios partidos cómo estos mal llamados hinchas se habían tomado un Transantiago Claro, e iban arriba así es. del techo y tirando bengalas. ¿Se entiende? O sea, toda la gente se escondía en esos barrios que están cerca de Benito Rebolledo, Froilán Roa. Toda la gente escondía. O sea, no Sí, puede ser que la gente a las 3 de la tarde, producto de que hay un espectáculo, tenga que cerrar todos los negocios. ¿Sí? Esto es una cuestión muy compleja. muy compleja. Es muy Exacto. complejo. Por de pronto, lo que uno entiende es que aquí no va a haber público. Lo primero, no va a haber No, público en los no próximos hay meses, público. eso está claro. Colo Colo creo que No, va a no, ser no. sancionado duramente con eso. Va a jugar sin público, lo que ya significa un tema económico, porque tú dices tú, tener 40.000 personas es dinero, tener Sí, por 45.000 supuesto. personas es plata y significa entrada económica importante. Pero la convivencia Absolutamente. con el resto de la ciudad es un tema no menor, sobre todo el Monumental, que está ubicado en una zona Sí, extremadamente quedó muy en el medio de poblado. la ciudad, un Sí. tema muy urbano. Sí, te insisto, yo creo que hay un problema civilizatorio aquí. Yo creo que hay algo que no está ocurriendo, que se agudizó después de la pandemia y después del estallido social. Aquí hay algo que ocurrió en términos sociológicos, en términos politológicos, que evidentemente lesionó la convivencia entre nosotros, ¿no? O sea, si no,
Mira, Thomas Hobbes, John Locke y Rousseau hablaron acerca del contrato social y cómo pasamos del estado natural al estado civil. Y se supone que estamos viviendo en un estado civil y vivimos en un estado civil para estar seguros de alguna manera, ¿no? La seguridad individual es muy importante. Pero pareciera que a veces volvemos a este cierto estado natural, y se me perdón el símil, ¿no? Que está descontextualizado. Pero pareciera que hay una cierta lógica de vivir en un estado natural de algunos, ¿cierto? Donde el caos es lo que prima, y como tú dices recién, o sea, aquí estoy perjudicando a mi propio equipo. Mi equipo no va a poder jugar con público. Claro, Yo no voy a poder venir al estadio. Claro. O sea, hay algo ahí, ¿no? Que la sinapsis de las neuronas que no está funcionando, yo. Claro, ¿no? Y cómo es la penetración de la delincuencia dentro de estos grupos. Sí, Bueno, pero hay un supuesto. trabajo para hacer ahí de inteligencia, un tema de que tiene que ver igual con el narcotráfico, ¿no? Cómo tú tienes agentes cubiertos, cómo vas descubriendo quiénes son los líderes, cómo se trabaja de alguna manera esa búsqueda, y eso tiene que ver con la inteligencia policial que tiene que ocuparse. Sí. Roberto, Sí. muchas gracias, muy interesante conversar de este tema, abordarlo de esta perspectiva. Roberto Mardones, académico de la Universidad Mayor, que nos ha acompañado para abordar esta materia sobre la crisis de violencia en los estadios en nuestro país. Te vamos a estar molestando más adelante, ¿eh? Perfecto, muchas gracias, encantado. Chao, que estés bien. Chao, Rodolfo, chao.